Buenas tardes a todos, qué bueno que nos podemos reunir en un nuevo webinar. Esta vez vamos a conversar sobre el láser percutáneo invasivo, LAPI, en patologías de columna. Obviamente quizás vamos a dar un- un pequeño preámbulo de lo que es el láser percutáneo, lo que es el efecto que tiene el fotón sobre tejidos celulares. Y vamos a conversar ya sobre columna y la principal experiencia que hemos tenido los que hemos tenido la suerte de trabajar con esta tecnología que tan buenos resultados nos está dando todo. Para los que no me conocen, yo soy Joaquín Peña, soy fisioterapeuta de Chile, llevo 13 años trabajando con fisioterapia invasiva y he tenido la suerte el año pasado ya de integrarme al equipo de LAPI para poder seguir desarrollando esta técnica que necesita mucho de empuje de todos, mucha investigación y necesita bases desde el punto de vista clínico inicialmente para empujar todo lo científico que se nos viene, que ya tenemos algunas cosas que les queremos compartir. Y en esta oportunidad también me acompañan los directores de la Clínica López Corcuera, David y José, que se han unido a la familia de LAPI hace ya unos meses, así que nos van a estar comentando un poco su experiencia también, qué es lo que nos van a aportar también en el curso que se nos viene, lo voy a comentar ahora siguiente. Así que les doy la bienvenida, David y José, al webinar, ahí para que conversemos. Encantados de poder explicar nuestra experiencia clínica. Un placer, Joaquín, por la invitación y un gustazo estar aquí. Buenísimo, gracias a ustedes por estar presentes. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que se viene. Tenemos curso de iniciación, la segunda edición, que la primera que hicimos en noviembre del año pasado fue de un éxito, fue muy bien valorada, sobre todo desde el punto de vista de lo que nosotros no sabemos como fisioterapeuta, que es asepsia, antiasepsia, de cómo conocerlo, y todo lo nuevo que es para un fisioterapeuta que no tiene experiencia en manejo de agujas biseladas, de prácticas fantomas, de casos clínicos y también práctica entre los asistentes, pero sin perder de cuenta que esto es un curso de iniciación. ¿Bien? Tener en cuenta también que todos los contenidos que nosotros damos desde el punto de vista de evidencia clínica las tenemos a través de Javier Alfonso, que es hoy en día el fisioterapeuta que más experiencia tiene en esta técnica, el pionero también de todo nuestro grupo. Así que de todas maneras vamos a estar comentándole todos los avances de la técnica, pero este en particular es un curso de iniciación que es necesario para poder entrar a este mundo. ¿Bien? Los que vamos a participar, el mismo cuerpo docente, yo en particular, junto con José Moyano y Jairo Tamés, que vamos a conversar desde el punto de vista de ecografía, también de contenidos de lo que es el láser, de las aplicaciones en este tipo de patologías en particular, casos clínicos, y Jairo nos va a acompañar en algo muy importante que es la asepsia y antiasepsia. Él es fisioterapeuta y es podólogo, en donde nos va a conversar cómo debería ser el manejo de asepsia y la seguridad de nuestros pacientes para los pacientes de lápiz. Bien, tanto David como José van a estar presentes también. Vamos a conversar de forma presencial, por supuesto. Vamos a debatir de toda la experiencia que han tenido ellos con la técnica. Y también se nos une Osvaldo Villalobos, que es traumatólogo de columna, es traumatólogo que he tenido la suerte de trabajar con él, y él ya tiene experiencia en lápiz, no desde el punto operativo de hacerlo, sino cómo ve él el futuro que tiene el API y la fisioterapia invasiva dentro de sus pacientes. Él es traumatólogo de columna, especialista en endoscopia biportal, por ende siempre está buscando la tecnología y tratar de evitar todo lo que tenga que ver con cirugías de columna, y esta herramienta le ha causado mucho interés y me ha pedido estar en el curso, así que va a ser muy interesante tenerlo. Bien, vamos a hablar un poquito del láser, la primera parte un poco más rápida para darle un poco más de minutos a los contenidos de columna, y ya conversamos sobre algunas preguntas que nos hicieron. ¿Bien? Bueno, la fotobiomodulación, como todos sabemos, no es otra cosa que la regulación de la fusión celular mediante un fotón, mediante luz, que provoca distintos tipos de efectos según dosificación y distintos parámetros que vamos a ir a trabajar. Sabemos también que la láser terapia hoy día es la técnica que tiene más evidencia, número de evidencia científica, por ende, al mismo tiempo también nos va a dar un poco más de tranquilidad de cómo funciona esto, a diferencia de otras técnicas que, si bien todavía estamos empezando, estamos descubriéndola con evidencia científica cada vez mejor y cada vez más de peso, pero láser hoy día ya sabemos cómo se comporta el fotón. Y por eso también sabemos que existen distintas longitudes de onda con cuáles yo tengo que trabajar,
con las cuales voy a interactuar con distintos tipos de cromóforos, como lo ven acá abajo en la lámina, donde quizás si quiero ir a trabajar más sobre la citocromosis oxidasa, voy a ir a elegir un tipo de longitud de onda versus otra, o si quiero tener más interacción con el agua, con la melanina, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y también existe una dosis que está muy documentada hoy día para un efecto principalmente bioestimulante, que es de 2 a 10 joules por centímetro cuadrado, y ya desde los 10 joules en adelante, principalmente hay una zona de analgesia, y lo que pasa ahí en adelante, lo que hemos tratado de ver, sobre todo con la práctica clínica del lápiz, es que tenemos efectos muy buenos en dosis que son un poco más, más que los que mostramos en la lámina. Bien, pero eso lo vamos a ir conversando al final. ¿Qué es lo que también sabemos? Que es algo importante, yo creo que este fue el puntapié inicial al decir, bueno, ahora tenemos que usar el fotón de manera percutánea. Es que el 90% de la energía del fotón en un láser extracorpóreo se pierde en el primer centímetro de profundidad. Eso automáticamente es una variable y una limitante súper importante para nosotros como fisioterapeutas que utilizamos la fisioterapia invasiva en nuestro día a día, de que automáticamente, bueno, nosotros pensamos y vemos que la mayoría de las lesiones de nuestros pacientes están a 3, 4, 6, hasta 7 centímetros de profundidad o más. Por ende, un láser extracorpóreo, si es que no es un láser potente, que tenga una longitud de onda adecuada, que sea profunda, o que pueda empujar con picos de carga de manera profunda esa dosis, eh, muchos efectos sobre nuestros pacientes quizás no podríamos tener, a diferencia, por ejemplo, de una herida abierta o estética o dermatofuncional, etcétera, etcétera. ¿Sí? El láser hoy día sabemos que es de primera elección. ¿Bien? Por ende, lo que les comentaba, un láser extracorpóreo puede llegar profundo. Aquí estamos tratando la misma estructura, una faceta, por ejemplo. Estamos tratando la misma estructura. La teoría dice que sí, porque estoy usando un láser de 50 watts que tiene picos de potencia de 100, por ende impulsa y empuja esa dosis de manera profunda, pero quizás no lo puedo mantenerlo tanto en el tiempo porque voy a aumentar mucho la temperatura y puedo quemar al paciente, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí existe otra forma de hacerlo percutáneo. ¿Sí? Si ya no es tan importante la profundidad porque estoy metiendo una fibra óptica a través de una aguja biselada en el punto que quiero estimular a una distancia X, no necesito un equipo de un láser extracorpóreo o un láser de alta intensidad para poder empujar ese fotón, porque el fotón va a estar ahí, ¿sí? Haciéndolo, por supuesto, con una guía gráfica. ¿Bien? Por ende, la gran diferencia del API, ¿qué ventaja vemos nosotros del API? Principalmente la especificidad. La especificidad, nosotros como fisioterapeutas que trabajamos con ecografía todos los días, la especificidad para nosotros en el tratamiento, de ver lo que estamos haciendo, de ser específico, o particularmente en mi clínica, que me dedico a medir todo, si esto deja de ser específico, lamentablemente deja de ser objetivo muchas veces. No en todos los casos, por supuesto, pero el ser específico me permite poder medir, al mismo tiempo, si mido, me permite tomar decisiones. Por ende, por lo menos yo en particular siempre me voy a acercar a técnicas que sean específicas y que pueda medirlas y me permite tomar decisiones, ¿ya? Enfocado al mejorar a nuestros pacientes. Se necesita menos energía, ¿sí? Por ende, si se necesita menos energía y como pista, muy poca energía en particular, no voy a quemar al paciente, ¿sí? A diferencia de un láser extracorpóreo. ¿Sí? Ni siquiera un watt voy a ocupar. Ni siquiera, y bastante menos de un watt voy a ocupar en la punta de la fibra. Por ende, y voy a llegar a la dosis igual. Por ende, se deja un poco de lado el aumento de temperatura. Eso es seguridad para el paciente. Una gran ventaja. Indoloro. La gran mayoría de nuestros pacientes, hoy día, y eso lo vamos a conversar, lo que dicen sus pacientes también, David y José, es una técnica prácticamente indolora. El fotón no genera, salvo por supuesto que lo hacemos con mucha intensidad, con muchos watts, que puede generar temperatura y va a quemar al paciente, que no es el caso. Es una técnica prácticamente que el paciente no siente nada. Por supuesto, el usar una aguja biselada para poder meter esa fibra óptica va a generar una molestia, pero hay técnicas para poder que sea bastante más cómoda. De hecho, la gran mayoría de los pacientes, por lo menos los que tenemos acá en la clínica, hablan del lápiz de una técnica mucho más cómoda de la otra técnica de fisioterapia invasiva que tenemos. ¿Okay? Porque muchas veces nosotros también jugamos con umbrales dolorosos, sensitivos, etcétera, que el paciente no siente nada. ¿Okay? Y por supuesto la guía ecográfica, eso es súper importante, a diferencia de un láser extracorpóreo.
Aquí uso la guía gráfica para poder llegar al punto. Bien, pero hablemos de las desventajas también. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Una principal desventaja es la seguridad del paciente. Es una técnica que estamos hablando de otro tipo de técnica. Estamos usando una aguja biselar. ¿Sí? Por ende, si es que yo toco algún tejido con una aguja biselar, lo voy a lesionar, lo puedo cortar y puedo generar algún, algún proceso que no quiero en mi paciente. El riesgo de infección también es algo que antes no teníamos, que hoy día, o sea, que siempre hemos tenido, que lo teníamos un poco más controlado, que ahora sí puede estar un poco más presente. Pero ojo, todo lo que yo le estoy comentando no tiene que ver otra cosa con que se necesita formación para poder disminuir el riesgo de este tipo de cosas. Nosotros como fisioterapeutas razonamos mucho en lo que no sabemos, como porque puede ser riesgoso, pero no es otra cosa que otros profesionales no hagan. Por ende, lo único que necesitamos hacer es formarnos, pero formémonos bien, formémonos de manera responsable, pero formémonos, esa es la idea. Entonces, es lo que nosotros ofrecemos en los cursos, desde autoclaves, desde cómo es el manejo de la fibra, de cuáles son nuestros instrumentales, cómo es el manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las agujas y las infiltraciones se han hecho todos los días miles de millones de procedimientos y las tasas de infección siguen siendo bajas porque las precauciones que hay que tener se enseñan y se forman para poder hacerlo. Hoy día, desde el año 2025, ya tenemos la obligación de formarnos en este tipo de cosas para poder hacerlo. No es otra cosa. ¿Bien? Aquí vemos algunas imágenes del curso de iniciación. Ojo, este es el curso de iniciación. Tenemos un módulo completo de asepsia con Jairo, que nos da clases magistrales de lo que nosotros no tenemos idea, que es asepsia ante asepsia, de cómo es el manejo. Y vamos a dedicar bastante tiempo en equivocarnos, y todas las veces que rompemos un campo estéril, la hemos contado infinidad de veces en el curso, y eso lo representa José, David y yo también, le vendí mucho en ese curso. Y ahora creo que sale un poco más natural y nos da tranquilidad para poder hacer el procedimiento. ¿Bien? Entonces, eh, hablamos de todo esto del lápiz, de lo extracorpóreo, y nos dimos cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, por más que tengamos un láser y creemos saber cómo utilizar el láser extracorpóreo que lo ocupo todos los días, a la hora de poner una fibra óptica en una aguja biselada, cambia absolutamente todo. Y esto tiene una condición, tiene una base detrás, que hay que conocer el área de trabajo. Cuando yo pongo la fibra cerca de un tejido, tengo que saber el área de exposición, ¿sí? Y eso le denominamos el área de trabajo. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque el tejido que yo quiero ir a estimular con distintos efectos tiene que estar dentro del área de trabajo, porque si no el fotón no va a hacer ningún efecto. ¿Bien? Y eso lo tengo que conocer, y tengo que conocer cómo trabaja el equipo en particular. Y tengo que conocer muchas variables, ¿ya? Desde la regulación de la fibra, etcétera, etcétera, etcétera. La distancia, qué pasa a 5 milímetros, qué pasa a 0 milímetros, qué pasa a 15 o qué pasa a 20, según dosificación, longitud de onda, etcétera, etcétera, es lo que nosotros hemos tenido que investigar, calcular, pero a la hora de calcularlo, ver cómo se comportan los pacientes, porque la clínica siempre va a ir primero. ¿Bien? Eso es como se vería generalmente un área de trabajo, que nosotros la evaluamos antes de poder hacer algún tratamiento en el paciente, a ver si está funcionando bien, o efectivamente si es que tenemos que modificarla. ¿Okay? Por ende, tenemos que saber que los parámetros del láser son múltiples y cómo se comporta unos con otros es una variedad infinita. Por ende, no podemos decir hoy día que sabemos 100% cómo funciona un lápiz, pero sabemos muy bien con los protocolos que estamos usando cómo se comportan los pacientes. Y yo creo que eso es lo primero. ¿Sí? Esto tiene que ver con potencia, energía, irradiancia, atenuación óptica, temperatura teórica, potencia media, profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de nuestros protocolos, está medido, está calculado, pero ahora la forma que hay que hacerlo es probarlo, por supuesto. ¿Bien? Una de las cosas fundamentales para nosotros, la distancia de la fibra, el área de trabajo y la distancia del tejido que estoy tratando. Y lo vamos a ver y lo vamos a ejemplificar un poco con patologías de columna. ¿Bien? Entramos un poco en contexto para hablar un poco de columna, que es lo que vimos hoy, ¿cierto? El título del webinar. Esto es una lámina de Osvaldo Villalobos, el traumatólogo con el cual vamos a tener presente el 28 y el primero.
28 de febrero y 1 de marzo en Madrid, que nos va a dar una clase magistral sobre esto. No me cabe la menor duda, esta clase yo ya la he escuchado y es muy buena porque nos va a transmitir dónde estamos parados nosotros como fisioterapeutas y cómo podemos ayudar a los pacientes con dolor de columna lumbar. Y eso tiene que ver con generadores de dolor. Los generadores de dolor no es otra cosa, como dice el nombre, el tratar de encontrar cuál es el principal generador de dolor del paciente, porque la gran mayoría de las veces no es lo que sale en una imagen. Y si lo es, me da señalizaciones para poder llegar a ese punto, ¿ya? Pero tenemos que evaluarlo. Y para eso necesitamos saber cómo se comporta el paciente. Y finalmente, esto se traduce en dos grandes formas de poder hablarlo, el dolor axial y el dolor radicular. El dolor axial puede tener múltiples causas de dolor, ¿cierto? Puedo evaluarlo en múltiples causas también, y el dolor radicular también. Y súper importante tener presente red flags, ¿sí? Súper importante, porque eso puede estar repercutiendo un poco en poder contaminar un poco el síntoma del paciente, y ese paciente lo tenemos que derivar. Por mucha tecnología que tengamos, si hay una bandera roja, se deriva. ¿Bien? Y esto es lo que vamos a hablar. ¿Dónde está el espacio correcto para la fisioterapia invasiva y alta tecnología en los distintos generadores de dolor de columna lumbar? Esto es súper importante. Entonces, como tenemos esta gran, y volvemos a la anterior, tenemos esta gran clasificación que me interesa que lo tengan presente desde el punto de vista de dolor axial y dolor radicular, ¿cierto? Vamos a hacer los distintos tipos de abordajes del lápiz, según lo que encontremos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo Osvaldo también? Algo súper importante. Nosotros tenemos distintos tipos de patologías a nivel de columna lumbar y de columna cervical también. Y aquí nos muestra él las herramientas que él tiene hoy para poder ofrecerle a esos pacientes, para poder resolver ese problema. ¿Ok? Y esto es un flujo, porque esto se va modificando a medida que va pasando el tiempo. Está la inestabilidad, por ejemplo, en el segmentario, que eso los traumatólogos, ortopedistas, etcétera, deberían pensarse que efectivamente, ojo, ese es el generador de dolor. Eso generalmente no se evalúa en un primer caso o en un primer diagnóstico, sino se diagnostica una vez que se pueda evidenciar que la inestabilidad es el generador de dolor, ¿ya? Lo que debería ir primero ahí es fijación con tornillos, pedicular y caja, ¿cierto? Y lo mismo vamos viendo, estenosis central, un receso, una HNP, una hernia del núcleo pulposo. Ahí puede ser una cirugía endoscópica biportal, que es mínimamente invasiva, y ojo que también nos sirve, y lo vamos a ver en el curso, cómo nosotros como fisioterapeutas podríamos ayudar en los distintos tipos de abordajes nuevos que están haciendo desde el punto de vista quirúrgico. Y aquí empezamos, de ahí en adelante, o de ahí hacia atrás, empezamos a tener un papel fundamental. Estenosis foraminal, HNP extraforaminal o estenosis del receso, ¿sí? Evaluando caso a caso a ver si es que efectivamente podemos hacer algo nosotros como fisioterapeutas. Síndrome facetario, radiculopatía nervio periférico sensitivo. Las dos verdes, en particular, es algo que hoy día, junto con Osvaldo, estamos tratando el 100% de esos pacientes. ¿Sí? O sea, un síndrome facetario, una radiculopatía negro periférico, sí o sí, lo tratamos con lápiz hoy, por lo menos yo particularmente, con otras, combinamos otro tipo de técnicas también, pero es un candidato. Y caso a caso vamos evaluando estenosis foraminal, HNP, etcétera, etcétera. Si es que no sale, por supuesto, va a ir a una cirugía endoscópica. No, no pasa nada. Es un trabajo que tenemos que tener en conjunto. Y todas las demás estamos viendo efectivamente cómo nos empezamos a meter de a poco. Hasta dónde podemos llegar es lo que tenemos que ir conversando también con otros profesionales. ¿Bien? ¿Qué es lo que ha visto la evidencia hoy? ¿Cuáles son las principales estructuras generadores de dolor en la columna lumbar? Principalmente el ramo posteromedial es un ramo muy importante, de hecho es un ramo que se va a ir a buscar en bloqueo facetario, o en una risolisis, o en una crioablación, etcétera, etcétera, para dolor axial, por ejemplo. Y no solamente dolor axial, que se puede confundir quizás con un dolor radicular, con un dolor mixto, pero que uno de los principales sea ese ramo, ¿sí? Pero ojo que también puede ser todo lo que está involucrando desde el punto de vista de signo vertebral, de pacientes que tienen trastornos de ansiedad, de pacientes que tienen trastornos de sensibilización central, trastorno autonómico. Ese nervio en particular, ser uno de sus componentes autonómicos, cobra un papel fundamental en ese tipo de pacientes. Ahí creo que la neuromodulación, por ejemplo, percutánea, un papel fundamental, pero sí podemos tener un papel
coayudante con un láser percutáneo perfectamente en esa área, ¿ya? Y lo vamos a ver cómo poder trabajar a distancia, ¿ya? Al mismo tiempo, dolor estructural como una sinovitis facetaria, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, algo súper importante que tener en cuenta. Los estados patológicos y la estimación de la proporción de distintos cromóforos según la patología del tejido tiene que ver básicamente porque yo puedo conocer como, por ejemplo, un tendón es su estado basal en cuanto a cromóforos, pero el distinto es ver en qué estado patológico está ese tendón y cómo van cambiando los cromóforos dentro de ese tejido. Por ende, yo debería ir trabajando con distintos, por ejemplo, longitudes de onda o dosificación, ¿ya? Pero si nosotros ya conocemos los generadores de dolor o cuáles deberían ser los principales puntos diana que yo debería ir a tratar, yo podría poder elegir de manera mucho más fácil la dosificación, el tejido, el área, la distancia, etcétera, etcétera. Pero para eso tengo que tener en cuenta, bueno, ¿qué es lo que está generando el dolor del paciente? ¿Cuál es el principal tejido que voy a estimular en una columna lumbar? ¿Un nervio? Por ejemplo, un ramo posterior-medial, una raíz anterior. ¿Cartílago? Si voy a ir, por ejemplo, a faceta, un fibrocartílago, o voy a ir a un músculo, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen componentes basales en un tejido sano, ¿sí? Con un cromóforo distinto. Imagínense desde el punto de vista patológico. Y si lo llevamos al punto de vista del estado del paciente, ¿es agudo, es subagudo, es crónico? ¿Importa un poco trabajar con temperatura o no? ¿Hay un proceso agudo de por medio? ¿Voy a ir desde el punto de vista, voy a ir a una dosificación más bioestimulante u otra analgésica? ¿Ya? Y también, si fue traumático o degenerativo, ¿cuál es mi principal objetivo? Por ende, esta filosofía del generador de dolor es fundamental para poder tener éxito, ¿sí? Porque lo que nos va a tocar son pacientes que tienen trastorno degenerativo y que generalmente su patología quizá o su punto generador de dolor estaba contralateral a lo que nos está diciendo la resonancia, ¿ya? Por ende, el razonamiento clínico es fundamental y voy a elegir otra longitud de onda, otra dosis, otra distancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Súper importante. Y aquí les muestro algo, por supuesto, de los protocolos que estamos trabajando. Ya lo presentamos en la edición 1, hay algunas modificaciones para la edición 2, por supuesto, que tiene que ver, este es un extracto de una foto, ¿cierto?, del protocolo, que tiene que ver la región en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ir a tocar? Y cuáles son los cromóforos dominantes en cada tejido en particular. Y de ahí nos toca evaluar por estado patológico cómo deberían cambiar en proporción esos cromóforos para poder elegir una buena longitud de onda y una buena dosis, por ejemplo. ¿Ya? Eso es súper importante. Va a cambiar desde el punto de vista del nervio, porque quizás va a tener más agua. Lo mismo va a pasar con la sinovitis, o si es que hay sangre de por medio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles deberían ser los principales abordajes? Si ustedes se van a la lámina que vimos antes, vimos el área de trabajo. El área de trabajo es esta, aproximadamente. Esto tiene una distancia X, que es lo que hemos estado midiendo ahora, calculando. Sabemos lo que pasa a 15 milímetros y estamos sabiendo qué es lo que podría llegar a pasar a 20, ¿ya? Y eso cambia la dosis, cambia el tiempo, cambia todo, ¿ya? Por ende, imagínense, si es que quiero tratar una faceta, perfectamente puedo estar quizás a 15 milímetros, o puedo estar a 0, o puedo estar a 5. Eso sí va a cambiar, ¿ok? Para poder llegar a una dosis. O, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, estoy trabajando en una faceta, o mejor aún, estoy trabajando en una raíz anterior, cerca de la raíz anterior a 5 milímetros, pero ¿qué pasa de los 10 milímetros en adelante? ¿Qué es lo que pasa después de la raíz anterior? ¿Podré trabajar de forma indirecta o de forma lejana, por ejemplo, al disco intervertebral o al seno vertebral? Bueno, veámoslo, hay que medirlo. El cálculo dice que sí, algo vamos a hacer, y lo que dice es que, bueno, apuremos más, demorémonos más, porque lo más probable es que lleguemos a esa dosis. ¿Bien? Eso es súper importante que lo tengan presente. Eso es lo que estamos midiendo, ¿ok? Por ende, el efecto de distancia también es una gran ventaja, pero ahí nos estamos pareciendo un poco más a lo extracorpóreo, es decir, ¿qué tantos cromóforos hay en esos 15 milímetros o en esos 20 milímetros? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de tener dentro de los protocolos. ¿Bien? Lo mismo desde el punto de vista axial. ¿Y por qué les muestro los tres más importantes? Muchos se van a espantar acá. Cierto foramen S1, vamos a L5, L4.
Ojo, esto es tratamiento a distancia. No necesito meter más foramen de segundo para tratar el segundo. ¿Ok? Y eso la clínica lo habla. Lo habla y todos lo hemos trabajado, los que estamos en LAPI, y los resultados son espectaculares. ¿Cuándo? Bueno, veámoslo enseguida. Veamos casos clínicos. ¿Bien? Vamos a ver dos casos clínicos y después nos vamos a ir un poco más a preguntas. Aquí me voy a detener un poco más. ¿Bien? El primer caso clínico que hemos tenido acá en la clínica, hombre de 43 años, tratamiento obviamente lo tratamos con LAPI. Ojo, estos casos clínicos que yo les quise presentar son solamente pacientes que usé LAPI, ¿bien? Únicamente para poder presentarlos, ¿sí? Todas las mediciones que nosotros hicimos fue solamente con el tratamiento de LAPI. De ahí en adelante, el trabajo físico y otras cosas que en el caso que hubiésemos necesitado hacer, ¿ya? Para que lo tengan presente, eso fue lo más limpio posible. Lo que medimos principalmente en la escala de Overstreet, mide discapacidad funcional, producto de dolor lumbar, la escala EVA, es por lo que viene el paciente, principalmente por dolor, y la escala GROS, que es satisfacción al tratamiento de fisioterapia. ¿Ya? Esto es una escala subjetiva, pero el paciente puede decir, estoy bastante mejor, estoy mejor de lo que puedo estar, y estoy mucho peor que antes. Eso tiene una escala objetiva con números, ¿cierto? Que puedo objetivar. Mi llamado siempre es midan, porque así pueden tener más certeza de cómo es el trabajo. ¿Bien? El paciente llegó con dolor axial, con recorrido radicular, L5-S1 derecho, llegó con un EVA9, un nuevo estrella 61, que es una discapacidad severa, ¿sí? Y fuerza impecable, no tenía ningún problema. Ahí, ojo, midan, y una de las cosas que hemos conversado con Osvaldo, la fuerza es muy importante como predictor de compresión neural. Si el nervio sufre, tenemos que ver primero en qué medida está sufriendo, si se puede llegar a revertir con terapias no invasivas como una cirugía, pero tenganle presentar la fuerza. ¿Ya? Eso es súper importante. En este caso tenemos un M5. Podemos tratar a pacientes con M4, M3 más, eso se puede hacer. ¿Ya? Pero lo importante es que vayan mejorando la fuerza, si es que hay un compromiso y si ese es el generador de dolor. ¿Bien? En marzo de 2025 llegó nosotros, trabajamos con neuromodulación galvánica, trabajamos en el rabo posterior medial, principalmente por el dolor axial y también el recorrido de la raíz L5 y S1. Trabajamos con sistema subinductivo, trabajamos sobre neuromodulación para mejorar la tonificación de la musculatura abdominal-lumbopélvica y trabajamos con terapia física. Los resultados fueron parciales. Finalmente, estos pacientes son pacientes que nosotros nos envían de los traumatólogos, teniendo la principal visión de que tratan de evitar la cirugía. ¿Ya? Después de 4 semanas de tratamiento, resultados parciales quedó con un EVA 4, si bien es un dolor moderado, no es lo que pensamos, lo que queríamos, un nuevo estudio de 40, sigue siendo discapacidad moderada a las 4 semanas. Después de 2 meses aumenta el dolor, el equipo médico decía bloqueo de la raíz posterior medial con crioablación, ¿ya? La crioablación es congelar el nervio, la melina del nervio, y esto tiene un efecto transitorio, puede durar hasta 6 meses o un año. Pero esta paciente no evolucionó bien y le duró solamente 2 semanas. Después de eso, a esa paciente la perdimos porque ese último episodio no lo tratamos nosotros, y llegó en diciembre de 2025. Ahora ya teníamos LAPI, por supuesto dijimos, bueno, ya probamos todo lo de antes, vamos con LAPI. ¿Bien? Y se decide el tratamiento con láser percutáneo. ¿Cómo nos llegó esta paciente? Nos llegó con un nuevo estrella 76. Eso es una discapacidad severa. ¿Ya? Un EVA 9, y GROS por supuesto no lo medimos porque era la primera sesión. Aquí no que se vea tan corrido, pero la paciente esa de su caminata, muy lenta, se quejaba de dolor, de hecho se toca el punto donde le molesta, tenía un componente de sensibilización central muy importante, ¿bien? Y principalmente lo que le molestaba en su mapa de dolor, era esta molestia al lado izquierdo, donde más le molestaba acá arriba, y tenía un dolor radicular, principalmente C1, ¿ya? Principalmente C1, dolor muy severo, y todos los componentes desde el punto de vista de dolor de quemazón, punzada, calambre, etcétera, etcétera, etcétera. Le molestaba prácticamente todo, ¿bien? Decidimos hacer solamente el API para ver, y dijimos, bueno, el generador de dolor a nosotros para hoy, según esta evolución, es S1.
La imagen de esta paciente en particular hablaba poco de S1, sino que ese quiste parafacetario, pero nada explicaba muchas veces que tuviese, que no necesariamente tendría solamente un dolor axial, sino también un dolor radicular, ¿ya? Importante. ¿Ya? No había un compromiso compresivo de la raíz de S1 descendente, pero lo que nosotros evaluábamos clínicamente era que sí. Por ende decidimos ir S1, a eso es lo que voy. Clínicas primero, ¿ya? Y el abordaje principalmente fueron dos, aquí lo puse contralateral para que no se cruzara la imagen, pero principalmente al lado izquierdo lo que decidimos ir a hacer es ir a acercarnos a foramen de C1 y fuimos al ramo posterior del E5 por todo el componente artrósico que tenía en esa faceta. Y aquí usamos dosis, no tiene mucho que ver en particular, pero usamos aproximadamente, estuvimos con 15 minutos, ¿ya? Por aguja, ¿ya? Una y después otra. Y vamos a ver, esta es la paciente. Esta es la misma sesión, el mismo día que hicimos el video de cómo caminaba. Ahí está viendo afuera del C1. Como les comenté, los pacientes muchas veces eh, se resuelven sus síntomas durante el tratamiento del API y relatan que es prácticamente indoloro. Aquí ya estamos en el minuto 3, o sea, el paciente, si es que efectivamente nosotros quemáramos al paciente o con efectos de temperatura, el paciente no hubiese aguantado esto. ¿Bien? Y ahí estamos en L5. ¿Bien? ¿Qué es lo que vimos inmediatamente después? Esto es cuando se bajó la camilla, bajó un EVA 2, perdón, bajó un EVA 2, automáticamente este Westry es de 4 semanas después, perdón, aquí seguía 76, no lo evaluamos después de la sesión, por supuesto, porque tiene que evaluarlo en el día a día, pero ya automáticamente por lo menos se ve que camina bastante mejor, ya no claudica, y le cambia hasta la cara, el humor, ya una paciente totalmente distinta. ¿Ven? ¿Qué es lo que hicimos seguimiento en 4 semanas? El Ogustri bajó a una Ogustri de 30, que es una discapacidad moderada, EVA 2, como les comentaba, y un GREC de más 4, que eso es moderadamente mejor. Decidimos repetir tratamiento del API. Bien, hicimos exactamente el mismo procedimiento, lo hablamos 2 semanas después, yo con un nuevo de 14, discapacidad leve, un EVA 1 y un GREC de más 5, bastante mejor, y ahí comenzó terapia física. ¿Por qué no? Y muchos van a preguntar, ¿por qué no terapia física antes? Bueno, la terapia física no quisimos integrarla antes porque yo les quería mostrar el resultado únicamente con el lápiz. Por supuesto que yo lo hubiese integrado la semana 4 o la semana 2, ¿sí? Es obvio, ¿ya? Pero quería un poco más limpiar un poco esos datos. Bien, vamos al caso clínico 2. 25 años, la gente de 25 años, tratamiento con labio, por supuesto, hablamos lo mismo. Esta es una paciente deportista que practica CrossFit y deporte circense. Bien, relata dolor hace un año, principalmente es un dolor axial que recorre hacia el glúteo derecho, dolor quemante, aumento con extensión, rotación ipsilateral. Eh, Solamente tuvo un evento de irradiación hacia la pierna derecha por anterior y lateral. Tenía un EVA 5 de manera constante, tenía un nuevo de 24 que es bastante bueno y tenía fuerza ok, ¿ya? Pero ese dolor 5 constante hace un año ya la tenía bastante incómoda. Antecedentes de cirugías previas, tenía 4 por fijación multisegmentaria con escoliosis y hoy ya estaba sin fierro, ya le habían sacado todo. Probó previamente en otra ciudad terapia física, terapia manual, fisioterapia invasiva, también probó en algún momento y no tuvo muchos resultados. Su mapa del dolor, principalmente arriba del glúteo derecho, un dolor 5, esta otra escala del 0 al 5, pero un dolor EVA 5, quemazón punzante, es permanente, molestaba el inclinarse hacia adelante, doblar hacia atrás, sentarse. ¿No? Principalmente lo que nosotros buscamos desde el punto de vista clínico, faceta. La faceta es lo más probable que esté molestando en ese punto. Vamos a ver qué tal. Veamos la imagen. Y las imágenes nos encontramos con, ojo con esto, nos encontramos con una hernia pulposa L4, L5 muy grande, bastante importante, con una discopatía y bien importante, por supuesto, en una paciente que tiene esos antecedentes de escoliosis con múltiples cirugías de por medio, vamos a encontrar bastantes cosas afectadas.
Y aquí sí que es importante tener en cuenta el generador de dolor, porque si vamos a empezar a pinchar todo no tiene ningún sentido. Es más, esa sensación que tuvo, lo más probable, y que solamente tuvo un evento hace un par de meses atrás, de dolor irradiado por al lado del muslo, adelante del muslo, lo más probable es que haya sido por esa HNP, ¿ya? Esa es el glucosa a nivel del E4-5, o que se pudiese parecer, pero ya tenía un dolor axial. Por ende, ¿importa esa compresión del nervio desde el E4-5? Hoy día quizás no. Bueno, veamos cómo está la faceta. Y efectivamente había, por supuesto, una avanzada artrosis facetaria del E4-5 bilateral, la que más molestaba a la derecha. Hicimos los test clínicos, por supuesto, la compresión de la faceta estaba muy dolorosa y decidimos que el generador de dolor era la faceta del E4-5 derecha. Bien, ¿cuáles fueron los abordajes? Decidimos hacer dos. Uno, tratar de involucrar toda la faceta completa, es decir, nos fuimos derechamente a la faceta, no entramos, por supuesto, nos quedamos a 1 milímetro y vamos a aprovechar todo el haz de acción del fotón, que sabemos por lo menos lo que pasa hoy día de 15 a 20 milímetros, por ende vamos a estar llegando a la faceta completa. Y al mismo tiempo hicimos otro abordaje de manera distinta. Yo, por lo menos hasta el momento, tengo un equipo, así que puedo hacerlo así. Nos fuimos al ramo posterior medial. ¿Bien? Perdón, como les comentaba, O8 24, EVA 5 y un GROC obviamente no lo evaluamos porque es la primera sesión. Y que estamos yendo a faceta. Aquí arribita, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero aquí se ve la celulitis bien marcada, la 4-5. Y nos tratamos de acercar lo más posible a la cápsula para aprovechar este tratamiento a distancia dentro de este punto. Una vez que terminamos el tratamiento, después de 15 minutos, ahí les di una pista. Como les comentaba, este prácticamente es un procedimiento que es indoloro. Siempre en esa posición lo que hacemos al final es ver que la punta de la fibra esté en esa misma posición de como entró para tener seguridad de que no haya pasado nada. Esta es una paciente especial que venía de otra ciudad, que está a 1000 kilómetros de donde tenemos la clínica. Lo evaluamos al día 7, que solamente venía por 7 días. Hicimos un tratamiento, una sesión. Después del día 7 tenía un angustia de 4%, que es una discapacidad leve, no es moderada, perdón, es leve. Ahí ustedes lo pueden ver, 4%. Tenía un EVA 1 y un GROC de más 7, ¿ya? Que eso es lo mejor que podría estar, no es moderadamente mejor. Por supuesto, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Alta terapia física y control en 3 semanas de manera telemática, porque lo más probable es que esa paciente no necesite más lápiz, pero sí lo que necesita es ejercicio. Aquí es lo que voy con esto. Si nosotros vamos con el generador de dolor adecuado, lo más probable es que mi paciente salga y salga rápido, independientemente de qué tipo de dolor pueda tener. Y esto es así con todos los pacientes. Lo que nosotros más tratamos hoy día por lejos es columna. Yo creo que debe pasar en la gran mayoría de las clínicas de fisioterapia invasiva o que tengan otro tipo de tecnología, que los pacientes que están más complejos generalmente son de columna. Y tenemos muchas otras alternativas, no solamente ir a tratar la faceta, sino ir a dirigirlo a distintos tipos de tejidos, ya sea la cápsula articular, ya sea el ramo intermedial, ya sea el ramo anterior, y ver qué tanto más allá del ramo anterior podemos llegar. Bueno, veamos si hacemos un cambio a nivel discal. Eso es lo que nos queda, y todo lo que nos queda hoy día por poder descubrir. Yo creo que tenemos un campo muy bueno, hagámoslo con responsabilidad, y la responsabilidad no vaya lejos, eso lo tengo más que claro. ¿Ven? Básicamente una reflexión final, solo un cálculo matemático no determina el resultado. La clínica manda y empuja la ciencia. Finalmente, nosotros en los cursos les podemos comentar qué es lo que puede pasar a 20 milímetros, a 5, a 0 o a 5 o a 15, pero lo que manda es la clínica. Si mi paciente mejora, tengo que ir a buscar eso. El cómo lo estoy haciendo también hay que tener criterio, pero todo lo que apunta es que deberíamos ir trabajando por ese mundo. ¿Bien?
Así que, bueno, antes de pasar a las preguntas, bueno, espero primero que les haya gustado. Eh, Quería saber un poco, darle el pase a David y a José, cómo han visto estos primeros meses trabajando con la técnica LAPI. Entiendo que han tratado bastantes pacientes, eso es muy bueno. También han visto cómo trabaja Javier. Cuéntame un poquito cómo han sido los primeros meses y qué apreciación tienen. Y después vamos contestando algunas preguntas que nos hicieron por Instagram y vamos comentando cada uno. Bueno, básicamente lo que os podemos expresar a todo el mundo es la experiencia propia, ¿no?, que hemos tenido en la clínica y cómo se ha adaptado a todo el conjunto de tratamientos que se pueden desarrollar en un paciente con dolor de columna, ¿no? Entonces, hay dos puntos claves que has explicado muy bien, Joaquín. Uno es el foco del dolor, el razonamiento clínico para ver el foco de dolor, y el otro es la aplicación, ¿no? Entonces, juntando esos dos factores tan importantes y con la técnica LAPI desarrollándolos, pues con otras tecnologías, pero implementando esta técnica, entre otras, la verdad es que los resultados están siendo muy buenos. Están siendo muy buenos y muy beneficiosos para el paciente y para nosotros. La verdad es que está siendo lo que tú dices, les cambia la cara, les disminuye mucho el dolor y la inflamación. Y esto causa pues una importante mejora en el tratamiento. Sobre todo yo creo que también es el no dolor pospunción, ¿no? El que varios días más tarde no tienen ese típico dolor que hasta ahora se tenía en algunos tipos de técnicas pospunción, y inmediatamente después del tratamiento esa analgesia, según se bajan de la camilla y se mueven, incluso ellos se sorprenden, ¿no? Nosotros estamos intentando reducir las sesiones a menos de 5. Estamos intentando que sean 3. 3 de lápiz, dependiendo de, claro, cada tipo de patología, ¿no? Sobre todo a nivel facetario, sinovitis, va muy bien bajo nuestra experiencia, y a nivel radicular, la verdad que estamos muy contentos de los efectos. El 80% de los pacientes que vienen a la clínica, el 70%, es por temas de espalda y de columna, y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados. Tanto a nivel lumbar como cervical, ¿eh? Eso sí, Sí, siempre sabiendo dónde se tiene que ir y cómo se tiene que hacer con responsabilidad. Pero estamos en la zona lumbar, ¿eh? Hoy toca zona lumbar. Sí, sí, pero con responsabilidad. Pero no se puede ir a donde no se ve. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Muchas veces uno peca de que esto tiene tan buenos resultados que sirve para todo, y esto no es así. O por lo menos no lo he demostrado hasta el momento, porque esto está madurando, esto está en verde. Siempre hay alguien que tiene que empujar para que esto funcione, y creo que estamos de la misma vereda, pero la responsabilidad es lo primero. Es que eso es súper importante. Y estamos, José, conversando de columna, pero lumbar, pero podemos conversar de lo que quieran, no hay problema. Yo he tenido también muy buena experiencia en artrosis de rodilla, y estoy hablando de pacientes con artrosis de rodilla severa, o sea que por más que el médico trata de operarlo, él no quiere operar si busca algo, y te estoy hablando de pacientes los típicos pacientes que son porfiados, de que no, que siguen haciendo deporte igual, de contacto, etcétera. Un rugbyista, por ejemplo, de, no sé, 46 años, tiene una artrosis severa de rodilla bilateral, y, y sigue jugando rugby igual. Y con lápiz ha sido una brutalidad lo que hemos avanzado, y con 2 o 3 sesiones, ¿sí? Eh, a lo que voy es que ha podido jugar sin dolor. Por supuesto, me encantaría que pueda retrasar lo más posible, pero el objetivo del paciente es jugar. Por ende, eh, yo creo que esto tiene mucho, mucho recorrido todavía, y lo estamos recién conociendo. Lo estamos recién conociendo. Por eso yo creo también es importante la responsabilidad del grupo que se está armando ahora de transmitir esto. Yo creo que este webinar es súper importante para que conozcan nuestra opinión detrás. Claro, nosotros y yo en particular puedo estar llevando la bandera del API, pero yo primero soy fisioterapeuta y me dedico a mi paciente, y yo no le voy a hacer nada, algo que no sirva o que no esté convencido de que pueda servir.
Entonces, algo de criterio creo que tengo y, y por lo mismo creemos que son buenas estas instancias, de todas maneras. Me voy a lanzar yo, ya que hablas a nivel de articulaciones. En luxaciones, una luxación interfalángica en un motorista profesional, en 3 sesiones ha vuelto a entrenar. Y todo lo que rodeaba a esa luxación que tuvo, que el dedo se le puso una L y se lo tuvo que recolocar cuando vino aquí, también te lo agradece la gente. La rapidez con la que se está evolucionando a nivel antiinflamatorio y funcional, sobre todo funcional, es lo que la kinesofobia, le rompes, le cambia el chip en la cabeza, le quitas la kinesofobia, puede hacer fuerza, puede hacer movimiento y la verdad es que eso provoca también una mejora, un salto del paciente. Sí, claro, o sea, yo creo que hoy día no hemos terminado de conocer cómo es la fotobiomodulación, ¿no? Ya hay evidencia de sobra de la fotobiomodulación percutánea, por ejemplo, en pacientes con condiciones o enfermedades sistémicas, que se aplica el láser percutáneo intravascular y cambian todos los marcadores. La luz hoy día y a nivel mitocondrial, todo lo que hace la mitocondria es fundamental. Yo creo que incluso podemos estar subestimando lo que hace el lápiz. Nos van a faltar un par de años para conocerlo muy bien, pero de todas maneras es muy raro encontrar alguna terapia que tenga este nivel de resultados clínicos tan rápido y tan duradero en el tiempo hasta lo que hemos podido medir. Hasta lo que hemos podido medir. Yo acá les presento algo que veo día a día y lo trato de medir, lo trato de aislar lo más posible, pero al mismo tiempo también tengo que hacerle más cosas. Esto no es un laboratorio de investigación, es una clínica, y para eso yo creo que es lo que deberíamos empujar también, empezar a investigar. ¿Les parece que pasemos las preguntas para no demorarnos tanto? Y ahí seguramente nos van a dar más temas para conversar. Ahí las expongo. Vamos una a una y ahí vamos opinando de ambas partes, no pasa nada. ¿Qué tipo de patología de columna está más indicado en la piel? Bueno, yo creo que lo conversamos recién. Bueno, cabe mencionar que estas preguntas las seleccionamos, las que más se repetían de los que nos enviaron tanto a David y José y a la cuenta de INTA y a mí en particular. Así que las pusimos todo acá. Creo que vamos por ahí. Depende del generador de dolor. Yo creo que, claro, en HNP o en hernia pulposa, si es que efectivamente el dolor es discogénico, quizás ahí podemos quedar un poco corto, o quizás no, como un abordaje un poco más cercano, eso quizás puede faltar, pero lo más indicado hoy día es seno macetario por lejos, anda muy bien, y si tiene un dolor radicular, acercarlo al nervio que está considerando la sintomatología, anda muy bien, por lo menos es lo que trabajamos. No sé si usted... Sí, lo que has explicado muy bien antes, que ya se ha demostrado que el dolor lumbar o el ciático o el dolor referido no corresponde directamente a cómo esté el estado del núcleo pulposo, sino que ya se ha demostrado que es el exceso de presión que sucede tanto a nivel articular dentro de por donde sale la raíz nerviosa o las estructuras peridiscales que hay alrededor del disco y que inervan y vasculizan el disco y el resto de estructuras adyacentes. Ya se ha demostrado que esa es la verdadera alteración que sucede y provoca dolor. Entonces, gracias a técnicas que nos aporten a aliviar, mejorar, bajar inflamación y quitar ese exceso de presión a nivel peridiscal y a nivel intraarticular, van a dar un salto a nivel de tratamiento de columna que van a evitar muchas cirugías. Yo lo que veo es que lo bueno que tiene, dentro de que es una aguja biselada y es rígida, que hay que tener cuidado, no tiene ese flexo que pueden tener el resto de agujas que se usan en fisioterapia intervencionista ecoguiada. Te pones lejos de la estructura. Me refiero, hay una seguridad. No afectas a la estructura, no hay riesgo de lesión, porque no te acercas a un punto en el que se pueda dañar, con lo cual trabajas con la penetración de la longitud de onda y del efecto de ese baño fotónico que se da, y es seguro, bien hecho es incluso seguro, más seguro. Que no es malo acercarse.
Lo que es malo es no saber a dónde te acercas. Lo que Acercarse, te puedes acercar y estimular lo que tú quieras. Pero el problema es el no saber dónde te acercas. Entonces ahí es donde realmente hay que tener cuidado. Sí, sí, por eso es importante la formación. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, la segunda, ¿es un tratamiento doloroso para el paciente? Yo, en mi experiencia, por lo menos, no. De hecho, puede molestar más una punción seca, una electrólisis, por supuesto, durante y después, ¿ya? Que hace ese, como dice David, que hace dolor post-punción o post-tratamiento que algunos pacientes se exacerban a los 3 días o los primeros días o quizás después. Esto no va a pasar nunca con el fotón. Por ende, depende mucho la técnica de cómo se trabaja con la aguja biselar. Yo creo que eso es lo primero. Pero desde el punto de vista de si es un tratamiento incómodo para el paciente, por lo menos mi experiencia no. Nosotros, menos la entrada de la aguja, el paso de piel, luego realmente tú colocas, vas directo a la zona diana y esa aguja se queda quieta. Y el Ujú. paciente siente analgesia, no siente prácticamente nada y luego al retirarla no siente dolor y ese dolor postpunción no existe. O sea, realmente pueden tener algo de molestia algunas veces, pero es mínimo y no hay ese dolor. No hemos visto en clínica ese dolor postpunción de varios días o... Es más, es al revés. Digamos que esa analgesia y bienestar va evolucionando, ¿no? Pero Y siempre claro, conscientes de no corregir, o sea, que la distracción que hay que tener con la aguja es alta. Es alta y porque tienes que llegar al punto diana de una trazada. Incluso el ROM articular, o sea, cuando se bajan de la camilla y ven Eso después sí, eso es una la pasada. movilidad articular, en su cabeza hay un cambio, un chip. O sea, hay un cambio El de tip, paradigma. ujú. Bien, se puede combinar. A ver, aquí dice, se necesita siempre ecografía. Bueno, eso es obvio, ¿sí? No está en discusión, ¿ya? Siempre desde la punción seca, de mi juicio, debería estar así. con Jairo ¿Cuántas estábamos sesiones? hablando, con Jairo estábamos hablando de que con agujas biseladas hacen tenotomías. Ah, Con claro, Jairo no, pero eso otro. estuvimos hablando o sea, hay que Sí, tener cuidado con una aguja biselada porque hay podólogos que, oye, parte de su trabajo, o en varias técnicas de cirugía de otras especialidades, se puede utilizar para inclusive, pues, que corta, vamos, que corta, hay que tener cuidado y sea un nervio, sea un tendón, sea una arteria, sea una vena, sea lo que sea, pues no es tener un conocimiento de un músculo, de un tendón, sino es tener un conocimiento global y específico de lo que viene siendo la ecografía y anatomía ecográfica. exacto, no, 100% de acuerdo. ¿Se puede combinar con ambas terapias? Yo, por supuesto que sí, yo creo que ustedes también trabajan igual. Como les decía yo, lo que les expliqué hoy es tratar de limpiar lo más posible el tratamiento para que hagamos la expresión de lápiz. Y ahí se pueden contestar las siguientes preguntas, ¿cierto? Yo por lo menos lo combino con todo lo que tenga, pero sí o sí es súper importante tener criterio de cuándo usar una, cuándo otra o cuándo no combinar. ¿Sí? De lo que hablamos antes de empezar este webinar, claro, conversamos si es que yo aplico una técnica proinflamatoria o una técnica inflamatoria o pro-regenerativa con un estado inflamatorio inicial, eh, no puedo combinarlo con lápiz al mismo tiempo. ¿Sí? Básicamente porque lo que son efectos distintos, opuestos constantemente. Si quiero generar un efecto antiinflamatorio con el láser y combino con una electrólisis, por ejemplo, a mi juicio, creo que es contraproducente poder trabajarlo. No sé si ustedes lo trabajan así. Son tratamientos que buscan objetivos diferentes. Entonces, siempre tras un razonamiento clínico tienes un objetivo en dicha patología, en dicha dolencia, ¿no? Tú vas a la etiología, analizas lo que tiene el paciente, analizas lo que te sirve y no entonces o haces una cosa o haces otra. O estimulas el tejido, o quitas la fibrosis, o bajas la inflamación, o a lo mejor te viene bien hacer una proliferación para una inflamación proliferada para luego ayudar a corregir o a estimular
para que la patología o el dolor se reduzca, pero juntar dos terapias que se chocan entre sí con objetivos diferentes, pues hay que analizar primero la patología del paciente y luego la terapia que quieres utilizar o el conjunto de terapias, la tecnología que quieres utilizar, pero que entre ellas no se peguen. De hecho, nosotros, la API es de las últimas técnicas que podemos utilizar por la analgesia que genera al paciente y lo bien que se va de la consulta. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo generalmente lo que hago es lo mismo, es la última técnica que usamos. Y yo creo que, a ver, si es que yo creo que si todos saben bien el efecto que puede provocar todas las otras técnicas en su paciente, pueden elegir el mejor momento para usar lápiz. Por lo menos es mi forma de verlo. Eh, lápiz tiende a ser un poco más versátil en ese sentido de poder ir a buscar un efecto versus otro, no genera dolor residual, por ende debería ser lo último, pero de todas maneras, y contestando la pregunta que viene de cuántas sesiones suelen ser necesarias, depende de eso. Depende de si usaste solo lápiz, si es que fuiste el generador de dolor, si es que usaste la dosis adecuada, si es que trabajaste con una técnica antes que era correspondiente o no al lápiz. Depende. Yo en particular hoy día estoy usando 2 o 3. Generalmente uso 2 en los pacientes. Y anda De bastante hecho, bien. combinándolo con neuromodulación, va muy bien. Va muy bien. Sí, Va muy bien. eso no. Sí, porque les acompañan. Modulas a la vez que bajas la inflamación, reduces el dolor, modulas el impulso nervioso, modulas la información nociceptiva. Se juntan muy bien. Claro. Eso lo saben explicar bien Fran y Fran Raúl. y Raúl. En algún momento tendremos la oportunidad de conversarlos Sí. todos, sería buenísimo. Sí, Eh, un llamamiento. Ahí se la hemos dejado eso. caer. Desde la Si están amistad. por ahí, ya saben. Bueno, contraindicaciones importantes, yo creo que no hay muchas contraindicaciones importantes hoy día, no es, a diferencia de usar electricidad, claramente fobia a las agujas, que para mi juicio es relativo. El manejo ahí, eh, yo creo que puede ser incluso más importante que eso, pero por supuesto en infecciones, etcétera, etcétera. Eso todos lo sabemos como cualquier tipo de función, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del agente físico en particular, como es la luz, hoy día técnicamente contraindicaciones no tiene, salvo que genere un efecto térmico, por ejemplo, que no es el caso. Son los típicos, ¿no? Pacientes oncológicos que estén tomando medicación anticoagulante. Hay que estudiar todo un poco, ¿no? El contexto y Sí. embarazadas, lo típico. Pacientes con alteraciones hormonales también. Bueno, que Lo realmente típico. que ningún tratamiento invasivo para alguien que... Sí, bueno, ningún Jairo, ¿Perdón? Jairo nos da dentro del curso, nos da, en la última parte de su módulo, nos da básicamente contraindicaciones que nosotros no tenemos mucho en cuenta, que tienen que ver con tratamientos médicos, farmacológicos, para procedimientos invasivos en fisioterapia. Eso es clave, eso es clave, eso es muy bueno. Así que ahí invitamos al curso para que podamos conocer un poquito más. Casos crónicos yo creo que son los que más beneficios se ven. Estrella. Sobre todo estrella. De hecho, deberíamos pensar inmediatamente en por lo menos integrarlo de alguna forma a la API, sobre todo si es que no tienen buenos resultados con lo que ya están haciendo o va un poco más lento, creo que esto debe ser una herramienta muy buena. Y cuando lo empezamos a conocer un poco más, debería ser de entrada, por lo menos lo que yo estoy intentando hacer ahora. Así que desde ese punto de vista creo yo que debería sí o sí tener buenos resultados. Crónicos, estos leves o ya leves moderados, que están entre 1 año y medio, 2 años y medio de dolor, entre 1 y 3 años, espectacular, espectacular. Tras la segunda sesión, pues un 60% de mejoría puede haber. Procesos Sí, degenerativos van muy bien. En dolor crónico, también. Bien, ¿qué diferencia hay entre la API y otras técnicas invasivas? Yo creo que depende del objetivo. Yo creo que ninguno de nosotros acá, y todos los que hacen la API, no hagan otras técnicas invasivas. Eso está claro.
La gran mayoría va a ser electrólisis, neuromodulación, punción seca. Lo van a hacer. Lápiz es un complemento a lo que ya tienen. Creo yo que es un complemento bastante distinto a lo demás, pero creo que funciona bastante bien. Desde el punto de vista puede haber de la recepción del paciente, creo yo también la evidencia científica detrás del medio físico con el cual estamos actuando. Como les decía, el fotón hoy día está muy estudiado, por eso nos da un poco más de tranquilidad. Y yo creo que también tiende a entenderse un poco más por parte del paciente y los demás profesionales. Es un poco más fácil de explicarlo, porque quizás el láser no es tan desconocido en, su, en sus herramientas que quizás han conocido con otros profesionales, etc. Bueno, también hay que entender que lo que ya hasta ahora es todo en centímetros cuadrados. Aquí nos estamos metiendo en centímetros cúbicos. O sea, hay que intentar verlo desde otra perspectiva y como hemos visto en otras especialidades, como por ejemplo neuromodulación percutánea, el formar un equipo de investigación que se está formando y se está investigando es importante. Es importante Es muy importante. y saber el por qué diferenciar, por qué elegir y con qué objetivos utilizarlo, ¿no? Que se está viendo ya. Sí, que al final es una caja de herramientas. Es como todas las... o sea, hay diferentes tipos de terapias manuales. Entonces tú te formas en miofascial, terapia manual osteopática, muchas. McConnell, X, lo que quieras. Pero luego tú tienes tu caja de herramientas y luego tú, depende del objetivo con el que quieras, utilizas una herramienta u otra. En el caso de toda la fisioterapia intervencionista, la API es una herramienta más en la que le estamos intentando sacar el máximo partido, nosotros en este caso, y en el que nos estamos dando cuenta de unos beneficios muy importantes que está viendo, que en un principio a lo mejor ni te imaginabas que iba a haber. Sistémicos, que piensas que es más local y luego te das cuenta que es más sistémico. Sí, yo creo que vamos por ahí lo que comentaba antes. Yo creo que hemos subvalorado hoy día lo que hace el fotón. O sea, lo que estamos llegando a interactuar. Eh, el poder de hoy día la luz para poder regenerar tejido y cambia todo sentido, no desde el punto de vista estructural, sino a nivel sistémico. O sea, eso está claro. Si Deja algo tú... deja algo para la ¿Ah? formación. Sí, dejemos para la Vas a formación. Ojalá, total. desvelar la sorpresa. Eso. Bueno, las últimas dos. ¿Se puede aplicar en pacientes de grado de columna? Por supuesto que sí. Nosotros hemos tenido mucho, sobre todo si es que trabajan con un traumatólogo o un equipo de columna cerca, se los van a enviar, porque hoy día el síndrome de espalda fallida está a la orden del día y generalmente es un paciente que no tiene más solución eh, y va a ir a buscar lo que sea, él y el traumatólogo o el que lo haya operado. ¿Sí? No quiere decir que lo vayamos a resolver necesariamente, pero muchas veces hay que tener dos cosas en cuenta, creo yo. O que la indicación quirúrgica, que generalmente la indicación quirúrgica tiene que ver con no le haya resultado nada de lo convencional antes para poder optar a la cirugía, no quiere decir que no haya optado un buen tratamiento antes para llegar a la cirugía. Por ende, quizás la cirugía en ese momento no era una buena indicación. Eso es uno. Y dos, es el riesgo de que la cirugía efectivamente no haya funcionado y que aún así haya tenido buena indicación. Y ahí nosotros también podemos actuar bien, porque esto tiene que ver, como les comentaba, y lo hemos comentado, con el sistema nervioso. Finalmente, la cirugía va a ir a resolver la estructura, va a ir a tratar de dar un sostén desde ese punto de vista, que es absolutamente válido en el caso que se necesite, pero después se estima que el sistema nervioso debería responder más. Pero de todas maneras nosotros lo podríamos ver de esa forma. Si es que le damos un estímulo metabólico con ese baño fotónico a ese punto en particular del objetivo diana, lo más probable es que responda bien. Le estoy dando benzina, le estoy dando combustible a ese tejido para que empiece a responder. Y eso puede ser a nivel de la fibrosis, a nivel de la cicatriz, a nivel del nervio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, los pacientes postoperados generalmente son los que mejores andan. ¿Sí? Nosotros hasta el momento, hoy en particular, tenemos 4 pacientes en tratamiento con pacientes con síndrome de cirugía fallida y andan muy bien y porque lo estamos aplicando bien. ¿Qué más?
Bueno, lo último, nivel de formación. Bueno, yo creo que lo hemos conversado y los conversamos cada vez que nos juntamos a, a desarrollar la API, tiene que ver con el nivel de formación. Lamentablemente, hoy no estamos en el tiempo adecuado para que todos puedan hacer la API. Y esto no tiene que ver con soberbia, ni mucho menos dejar fuera gente. Esto tiene que ver con lo que dijimos al principio, que es responsabilidad. Vale mucho más tener responsabilidad en una técnica, de que se haga de buena forma, de que se haga con gente que sea competente para poder hacerlo. Y los que no es que estén excluidos, es que deben iniciar el proceso y el flujo de trabajo para que sean candidatos a poder utilizar esto. No quiere decir que no lo vayan a poder hacer, pero hoy no es el momento. Y eso va a ser un discurso que nosotros siempre vamos a tener y va a ser prohibitivo en el sentido de que no vamos a seleccionar a gente de que no creamos que no puede aportar a seguir por el mismo camino de un desarrollo con responsabilidad. ¿Bien? Lo más peligroso que podemos tener nosotros hoy día es tener gente que no tenga criterio y que pueda hacer un curso. ¿Sí? Eh, por ende, creo yo que el empezar con este webinar, de transmitir este mensaje, más que todo lo que explicamos recién de columna, el transmitir este mensaje, el conversar con la experiencia de ustedes, el que conozcan un poco más sin necesariamente el tener que acceder a un curso o el hacer una charla masiva, pero sin certificación para que conozcan lo que hacemos, cuál es el criterio, cuáles son nuestros objetivos, creo que es el primer paso para poner los pies en la tierra y decir, ya, perfecto, ahora que yo me siento preparado para poder hacer un curso de iniciación, bueno, lo hago y nosotros vamos a reforzar ese criterio. Eso no les cabe duda. Ustedes que han estado en los dos cursos, tanto en Sevilla como en el de iniciación, nuestro diagnóstico principal, nuestro discurso principal es ese. Es responsabilidad, es criterio y es lentitud. No tenemos por qué hacer las cosas rápido. Ahora, quizás después vamos a estar un poco más tranquilos, pero hoy día no es el momento. No sé qué opinan ustedes. Nosotros, yo pongo el ejemplo siempre cuando se lo explicamos a la gente. Tú imagínate que vas a pasar un paso de cebra con 4 carriles y no paran de pasar coches. Y de repente te ciegan. ¿Tú pasarías por el paso de cebra? Si cegado, no verías ningún coche. ¿Quién se arriesga a pasar un paso de cebra sin tener la visión? Pues esto es lo mismo. Si tú vas ciego, no puedes lanzarte a pasar diferentes pasos o diferentes barreras porque te puede venir un coche y atropellar. No, y que nosotros hemos tratado dedos, muñecas, cervicales, rodillas, hombros, todo tipo de estructuras, pero siempre bajo una coherencia y unas precauciones. O sea, eso es lo primero, tener coherencia, porque hay gente muy, por decir, intrépida, que busca milagros o busca la gran efectividad, ¿no? Y antes de eso hay que ser precavido, saber lo que haces y tener el objetivo concreto al que tú quieres ir y buscar del paciente, ¿no? Hay que tener más claro lo que no se debe hacer que lo que hay que hacer. Si tú tienes clarísimamente lo que no debes hacer, no tendrás nunca ningún problema. Sí, y creo que, a ver, los problemas van a llegar siempre, tarde o temprano, eso está claro. Pero es súper importante estar formado porque eso te da herramientas a cómo reaccionar, uno primero, a cómo reaccionar, a ser responsable con el paciente, y dos, para tratar de minimizar ese riesgo. Y creo que la formación hoy día es necesaria en ese sentido. Para los cursos hoy día, claro, como ustedes pueden saber, obviamente este webinar también se hace para promocionar el curso, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a aceptar más de 15 asistentes por lo mismo, porque es la única forma de transmitir esto. No se puede hacer de otra forma. Eh, y quizás no es que no hayan y no existan los fisioterapeutas que tienen experiencia. ¿Sí? Ellos están. ¿Sí? Y quizás van a llegar o quizás no les interesa, pero nosotros estamos hoy día en búsqueda de ellos si es que efectivamente se quiere formar. Y esto no tiene que ver con tratar de exponer lo que más podamos la marca, ni mucho menos, tiene que ver con la única forma de impulsar esta terapia, esta técnica, es teniendo más gente interesada, más gente formada, y tener un grupo grande
criterioso, con responsabilidad, de que podamos trabajar todos juntos para que esto siga avanzando lo más rápido posible, pero con responsabilidad. Por eso hacemos los cursos hoy en particular, no es por otro objetivo. Entonces, yo creo que todos hoy día tenemos nuestro trabajo. Yo tengo acá mi trabajo, mi clínica, ustedes tienen allá, y estamos juntos acá en el webinar y todos están escuchando, que podrían estar haciendo perfectamente otra cosa. Pero yo creo que ese es el principal objetivo de este webinar. Y también, bueno, David y José, les agradezco su tiempo por esto, por también todo el apoyo que nos han dado a nosotros, a mí en particular. Lo aprovecho de ser público. Así que nos estamos viendo pronto en la segunda edición del curso del API, que va a ser en Madrid, el 28 de febrero, el 1 de marzo, ya ese fin de semana. Así que, bueno, ahí nos vemos, vamos a preparar todo para que sea un curso lo mejor posible, ¿bien? Que se vienen más cosas antes en comparación al curso anterior. Así que muchas gracias a ustedes, David y José. Muchas gracias a ti por la invitación y ha sido un placer. Ya sabes que siempre el charlar, que esto al final echar una charla entre amigos, es un placer. Y más veces, que es la manera de enriquecernos, ¿no? Que Sí, por yo supuesto, ahora estoy de acuerdo. toda la fisioterapia, no la API. Y a que le guste la terapia manual, que se haga terapia manual, que no tiene por qué hacer lápiz. Que le guste la terapia manual, Claro. que se, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Que cada uno haga lo que le apasiona. Perfecto. Bueno, ahí nos estamos viendo. Les agradezco a todos los asistentes. Sé que hay harto mirando el webinar. Se agradece mucho la participación, se agradece mucho el interés. Estamos avanzando a poco, pero estamos avanzando firme. Seguramente se van a ir las actividades, se va a venir otro webinar, lo más probable, antes del curso. Y todos los que quieran inscribirse a la postulación, recuerden que hay que postular, vamos a ver si es que efectivamente vamos a conversar con ustedes y que podemos tenerlos presentes en el curso. Y lo dejamos invitados para este curso ¿cómo se llama? En Madrid. Así que cualquier cosita, estamos en contacto a través de correo con ILTA y MedMedics, que son los organizadores del curso. ¿Bien? Un saludo a todos y gracias por todo. Un saludo, José, ahí. Un abrazo. Un abrazo.